Bien, entonces, un dashboard para ventas, ¿no? Es una herramienta que nos permite a nosotros poder organizar, controlar y analizar la información de manera bastante gráfica y dinámica, ¿no? A través de dos herramientas muy importantes dentro del entorno de Microsoft Excel, que son tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Bien, entonces eso es muy importante que debemos de tener en cuenta y de alguna manera podremos automatizar, ¿no? Cálculos, poder presentar una información bastante concisa y precisa que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones, ¿no? Recuerden que el análisis de los datos en Excel implica de alguna manera poder interpretarlos, analizarlos y de acuerdo a eso tomar decisiones dentro de un proceso en una empresa o en todo caso tomar un plan de acción también, ¿no? Sería la otra consecuencia de este análisis de datos. Bien, entonces vamos a ver ahora este ejercicio en donde tendremos tres tablas dinámicas. Voy a abrir aquí el archivo en Excel. Bien, esperamos unos segundos aquí para poder abrir este archivo en Excel y vamos detallando de alguna manera cuáles son los puntos, ¿no? Iniciales que vamos a tener, ciertas consideraciones. Bien, entonces generaremos un informe, tres tablas dinámicas, aquí está, en donde vamos a agrupar primero por vendedores, luego por artículos y por marcas. Bien, aquí justamente tenemos en esta base de datos, ¿no? La relación de pedidos, tenemos las fechas que se han registrado, las tiendas, los distritos, el apellido del vendedor, el artículo que vendió, la marca, la cantidad o el stock, el precio y el importe global. Bien, entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta dentro del análisis de los datos es identificar nuestra base. Bien, entonces aquí nosotros podríamos transformar esta tabla, esta base de datos que tenemos aquí, asignándole un nombre, ¿de acuerdo? O la otra opción que tendríamos es convertirlo a tabla. Bien, cualquiera de las dos formas es válida. Yo voy a elegir en este caso convertir esta base de datos en una tabla. Entonces, para ello, primero me ubico en una celda dentro de la relación de pedidos, nos dirigimos a la opción de inicio, luego de inicio vemos este icono que se llama dar formato como tabla, y dentro de dar formato como tabla nosotros podemos elegir, ¿no? El formato que probablemente nosotros deseemos. En este caso me voy a enfocar con el estilo de tabla medio 1 y tienen aquí un panel con diferentes tonalidades, ¿no? Básicamente la variación es el color que le asigna cada estilo. Voy a elegir el estilo de tabla medio 1. Bien, entonces automáticamente Excel reconoce que toda esta base de datos de A16 a J598 corresponde a la tabla que vas a convertir a continuación. Y esta casilla es muy importante porque esta casilla nos dice que la tabla tiene encabezados. Y efectivamente nosotros vemos que en la primera fila esto tiene encabezados. Entonces yo le voy a dar clic aquí en aceptar y de alguna manera nosotros ya hemos convertido esta base de datos en una tabla. De manera predeterminada, por default, aquí en Excel, el nombre de la tabla que nos va a figurar es tabla 1, ¿ya? Pero también tendríamos la opción de poder renombrar o personalizar dicho nombre. Por ejemplo, podemos colocar tabla vendedores, ¿bien? O tabla pedidos. Y presionamos Enter para confirmar el nuevo nombre a esta tabla que le estamos asignando. Bien, dentro de diseño, nombre de la tabla, le hemos colocado tabla vendedores. Bien, una vez que hemos realizado ya la asignación del nombre de la tabla, procederemos ahora a generar las tres tablas dinámicas. Bien, entonces, primero voy a seleccionar una celda nuevamente dentro de la tabla y nos dirigimos a la opción de insertar tabla dinámica. Bien, aquí encontramos justamente este icono que se llama tabla dinámica, que nos permite a nosotros poder generar un resumen, ¿no? La tabla dinámica básicamente es un resumen. Se abre automáticamente esta ventana emergente en donde nosotros tendremos aquí el nombre de la tabla, que en esta ocasión es tabla vendedores, y
la elección en donde vamos a colocar el informe de tabla dinámica puede ser en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Por default, a nosotros nos va a mostrar siempre nueva hoja de cálculo, que es lo ideal en realidad, bajo una razón. Porque si nosotros empezamos a agregar nuevos registros a la base de datos que tenemos aquí, entonces probablemente en alguna posición que nosotros habremos insertado, esta tabla dinámica se puede estropear. Entonces la idea o lo recomendable es que se pueda insertar en una nueva hoja de cálculo. Con ello, le vas a dar tu clic en aceptar y se activa automáticamente una hoja nueva, que es la hoja 1. Bien, y aquí dentro de esta hoja 1, nosotros generaremos el dashboard para ventas. Entonces lo voy a renombrar haciendo un doble clic sobre esta hoja y colocamos dashboard para ventas. Bien, o dashboard de ventas, ¿no? Dependiendo cómo nosotros queremos mostrar esta configuración. Una vez que hemos realizado la configuración del dashboard para ventas, bien, entonces me voy aquí a la opción de vista y puedo desactivar la casilla que dice líneas de cuadrícula con la finalidad de que el dashboard para ventas se muestre mucho más limpio, ¿no? Y no con estas líneas de cuadrículas que se presenta dentro de la hoja de cálculo. Bien, entonces le damos clic aquí, desactivamos y automáticamente se suprimen o se eliminan estas líneas de cuadrícula. Bien, entonces, para la primera tabla dinámica nos dice que vamos a agruparlo por vendedor, vamos a sumar importe y contar registros. Bien, entonces, dentro de la generación de una tabla dinámica, voy a arrastrar el campo vendedor, bien, que es el nombre del encabezado, y lo llevo al área de filas. De esta manera me va a mostrar aquí a todos los vendedores que tenemos en esta base de datos, ¿no? Que son Bellido, Flores, Pérez, etcétera. Todos los que ven aquí. Bien, entonces, una vez que yo ya he insertado el campo vendedor a la sección de filas, aquí tenemos como un cuadrante dentro del panel de las tablas dinámicas, voy a arrastrar ahora el campo importe al área de valores. Entonces buscamos aquí el campo importe y lo arrastramos al área de valores para que de alguna manera nos muestre el cálculo. Así como nosotros estamos sumando los importes, también nos pide contabilizar los registros. Entonces, puedo arrastrar probablemente el campo tienda, ¿bien? O el campo vendedor, ¿ya? Hay que cerciorarnos, sí, que no tenga ninguna celda en blanco, porque si no, ahí el conteo no va a ser exacto, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tomar como referencia el campo vendedor y lo arrastramos al área de valores. Bien, entonces aquí tenemos la suma de importe y la cuenta de registros. ¿Qué significa la cuenta de registros? La cantidad de veces que aparece este vendedor en la base de datos. Bien, entonces tenemos esta primera tabla dinámica donde podemos apreciar los vendedores, la suma de los importes y el conteo de cada uno de los vendedores o la cantidad de veces que aparece dentro de la base de datos. Bien. Ahora, esta tabla dinámica nosotros también la podemos personalizar. Así como en el ejemplo anterior, nosotros aquí personalizamos la base de datos, la tabla dinámica también es 100% personalizable. Me refiero a que en el diseño podemos nosotros modificar de alguna manera el estilo de la tabla dinámica. Bien, entonces por aquí le puedo asignar el color verde. ¿Ya? La idea es que vaya asociado, por ejemplo, a los colores del logo de una institución en específico, ¿ya? Entonces, probablemente ahí se recomienda poder utilizar los colores un poco asociados al logo de la institución para que tu dashboard tenga cierta identidad también, ¿no? Bien, entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, el color verde. Ahora, estos campos que ven ustedes en la parte superior de la tabla dinámica también son 100% renombrables, o sea, los podemos modificar. En vez de etiqueta de filas, podemos colocar vendedor. Aquí, por ejemplo, en suma de importe, podemos insertar el valor de soles. Entonces, seleccionamos toda la columna. Me voy a inicio y le asigno el formato de contabilidad para que me muestre el valor en soles. Y la cantidad de la cuenta de vendedores puede ser cantidad de registros, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo colocar cantidad de registros.
Bien, entonces modificamos de alguna manera estos campos dentro de la tabla dinámica y presentamos este primer resumen. Bien, entonces aquí yo voy a ir a opciones de tabla dinámica y voy a quitar esta casilla para autoajustar los anchos de la columna al actualizar, ¿no? Para que no se esté moviendo cada vez que yo realice un cambio o una acción dentro de la tabla dinámica. Bien, entonces, dentro de este ejercicio ya generé la primera tabla dinámica, que es esta de aquí, que voy a tachar en este momento, es decir, que ya lo realicé. Y con esta tabla dinámica que yo ya efectué, puedo replicar y configurar las dos siguientes, para no estar haciendo el mismo procedimiento de generar una tabla dinámica desde el inicio. Tengo esta referencia, entonces la puedo copiar, la puedo pegar por aquí abajo. Bien, es la misma tabla dinámica, pero aquí nosotros vamos a agrupar ya no por vendedores, sino por artículos. Entonces, por ejemplo, quito a esta tabla dinámica que copié, que es exactamente la misma que la primera, quito el campo vendedor y arrastro el campo artículo a la sección de filas. Bien, me dice aquí que yo debo de sumar el importe, ok, lo puedo dejar, no hay ningún problema, y debo de promediar el importe. Entonces, esta cantidad de registros la voy a quitar, hago un clic sobre cantidad de registros y quito el campo, bien, y nuevamente arrastro el campo importe a la sección de valores. Pero ya no voy a sumar, sino aquí la actividad me está pidiendo promediar. Entonces, para poder modificar una función en tablas dinámicas, lo que nosotros debemos hacer aquí es un clic derecho sobre la columna o el campo que acabo de agregar. Me voy a la opción que dice resumir valores por, y en esta ocasión voy a elegir promedio, que es la función justamente que me está pidiendo la actividad. Entonces, modifico la función, en vez de suma, ahora me va a mostrar promedio. Entonces, aquí selecciono todos estos valores y voy a activar el formato de contabilidad para que de alguna manera se muestre el promedio con un formato mucho más adecuado, que es justamente el valor de soles, ¿no? La divisa de soles. Bien, para poder cambiar un poco la presentación de esta segunda tabla dinámica, vamos a elegir un color diferente, por ejemplo, el estilo de tabla dinámica medio 3. Y esta misma acción voy a repetir ahora para la tercera tabla dinámica. Es decir, elijo entonces esta tabla dinámica, copio, voy a pegar por aquí. Y dentro de la tercera tabla dinámica, lo que nos sugiere el ejercicio es agruparlo por marca. Es decir, voy a desactivar artículo y voy a arrastrar el campo marca a la sección de filas. Bien, entonces aquí tenemos la marca de los electrodomésticos. Voy a sumar el importe, ese dato no cambia, y modificaré ahora, entonces, en vez de promedio, voy a elegir máximo de importe. Es decir, la función que tenemos aquí como promedio de importe, hago nuevamente clic derecho, resumir valores por, y elijo máximo, ¿no? Que es la función max, en donde nos permite obtener el valor máximo. De la misma manera que en el caso anterior, el estilo de tabla dinámica lo puedo modificar y esta sería la presentación inicial que tendremos entonces con 3 tablas dinámicas. Bien. Una vez que ya nosotros hemos insertado las 3 tablas dinámicas, ahora sí procederemos a generar los gráficos dinámicos, ¿de acuerdo? Los gráficos dinámicos. Entonces, para poder, por ejemplo, insertar los gráficos dinámicos, tomaremos como referencia cada una de las tablas dinámicas. Para la tabla dinámica 1, generaremos un gráfico circular. Ok, entonces aquí, dentro de esta primera tabla dinámica, me voy a ubicar dentro de ella, y nos dirigimos a la opción de analizar gráfico dinámico, bien, y dentro de gráfico dinámico voy a activar esta opción y elegiré el gráfico circular, bien, el gráfico circular que tenemos aquí, bien. El subtipo de gráfico
va a ser el de circular 2D, es decir, la primera opción. Entonces, con ello, voy a darle clic aquí en aceptar y me va a mostrar el primer gráfico dinámico. Bien, el primer gráfico dinámico. Entonces, aquí hay algunos elementos que probablemente vamos a obviar. Por ejemplo, la leyenda. Podemos retirar la leyenda. Seleccionamos y presionamos la tecla suprimir. Estos botones que tenemos aquí los voy a retirar haciendo clic derecho, ocultar todos los botones de campo en gráfico para que mi gráfico quede obviamente mucho más limpio. Y si yo deseo insertar un título, podríamos indicar, por ejemplo, en un gráfico circular, el porcentaje de participación de cada uno de los vendedores respecto al total. Bien, entonces aquí podemos colocar gráfico de participación por vendedor. Bien, entonces colocamos gráfico de participación por vendedor y un gráfico circular siempre se recomienda tener porcentajes, ¿de acuerdo? Siempre se recomienda tener porcentajes aquí. Entonces, para poder insertar los porcentajes, bien, y probablemente las etiquetas que van a generarse, que es la categoría, que serían los vendedores, entonces selecciono el gráfico dinámico, me dirijo a la opción de diseño, y aquí yo tengo la potestad de poder insertar, mire, diseños diferentes, ¿de acuerdo? Puedo aquí insertar diseños y estilos diferentes. Entonces, yo aquí podría elegir, por ejemplo, el estilo número 11, ¿ya? Tengo la opción también de poder modificar colores, ya sean monocromáticos o multicolor, dependiendo del estilo que tú desees. Yo voy a dejar el primero activo. Retiramos entonces también aquí la leyenda y reduciré el tamaño del título. Bien. Entonces, algunos elementos adicionales que yo podría agregar, me figuran los porcentajes de participación de cada uno de los vendedores, es por ejemplo la categoría, es decir, a qué vendedor pertenece cada porcentaje. Entonces, elijo estos valores que serían las etiquetas de datos, voy a hacer clic derecho, formato de etiqueta de datos, bien, y dentro de formato de etiqueta de datos, nos indicamos aquí, o verificamos aquí, que tenemos el contenido de la etiqueta. Bien, ¿qué cosa es lo que yo deseo mostrar en la etiqueta? Y por ejemplo, podemos activar el nombre de la categoría. Entonces activamos el nombre de la categoría y automáticamente me va a figurar el nombre del vendedor y el porcentaje de participación que tiene respecto al total de ventas. Bien, ese sería entonces el primer gráfico circular. Y por ahí, si quieren ya ustedes darle su valor agregado o de alguna manera poder personalizarlo mucho mejor, podemos colocarle un contorno, ¿no? Podemos aplicarle un contorno. Dentro de la opción formato, me dirijo a contorno de forma, elijo, por ejemplo, el color negro, el color automático, y podemos aplicarle también un grosor. Por ejemplo, 1/4, ¿no? Y ahí tendríamos nuestro primer gráfico, que sería el gráfico circular. Bien, así como yo he diseñado este gráfico circular, en el segundo ejercicio, la segunda tabla dinámica que yo ya elaboré, voy ahora a presentar un gráfico de barras agrupadas 2D, ¿de acuerdo? Un gráfico de barras agrupadas 2D. En esta ocasión, me ubico dentro de la tabla dinámica 2, ¿de acuerdo? Y procederé ahora a generar un gráfico dinámico. El mismo procedimiento, solo que aquí el tipo de gráfico va a cambiar. Ya no va a ser un gráfico circular, sino un gráfico de barra. Bien, entonces la opción que yo voy a elegir va a ser gráfico de barra y tenemos obviamente diferentes alternativas. Puede ser barra agrupada 2D, etcétera. Bien, podemos aquí, por ejemplo, tener también barra 3D o apiladas, dependiendo de cuál es el objetivo que deseas mostrar. Bien, entonces yo, por ejemplo, voy a elegir barra agrupada y el subtipo va a ser este. Y aquí dentro de diseño lo voy a ubicar por la derecha. Bien, y dentro del diseño nosotros podemos elegir un estilo.
Bien, ahí podemos nosotros ir personalizando nuestro estilo. Por ejemplo, el estilo número 11 me parece bastante interesante. Lo vamos a seleccionar aquí. Puedo retirar temporalmente la leyenda y estos botones de campos para que el gráfico se vea un poco más grande. Bien. Se recomienda insertar también un título, ¿ya? Se recomienda insertar un título. Entonces, si dentro de la opción que tú has seleccionado, el estilo, no se encuentra el título, tú podrías agregarlo manualmente, yendo aquí a la opción agregar elemento de gráfico. Entonces, en agregar elemento de gráfico, tenemos la opción de poder elegir un título del gráfico y lo podemos colocar encima, por ejemplo. Bien. Entonces, este segundo gráfico nos representa, y aquí actualizamos, en vez de vendedor es artículo, podemos actualizar, no hay ningún problema, y aquí en vez de vendedor va a ser marca, para que vaya un poco asociado a los valores que tenemos dentro del gráfico, dentro de la tabla, ¿ya? Eso es importante poder actualizar los campos aquí. Y en este título del gráfico yo podría colocar gráfico de marcas. Bien. Y dentro de este eje, recuerden que aquí tenemos este eje, es el vertical, y este eje de aquí es el horizontal. Y para que los valores no se muestren así tan juntos, podemos personalizarlo también. Entonces, selecciono el eje horizontal, hago un clic derecho y me voy a la opción que dice dar formato al eje. Y dentro de dar formato al eje, podemos, dentro de número, poder modificar la opción que se desea mostrar. De repente puede ser en número y lo dejo a 0 decimales. Bien, entonces existe una apertura mucho más interesante y tenemos ahí nuestro segundo gráfico. Recuerden que esto representa la suma de todas las ventas por cada uno de los artículos. Aquí vamos a actualizar porque no son marcas, sino son artículos. Gráfico de artículos. Bien, puede ser en un periodo determinado, en el año tal, por ejemplo. Podríamos colocar y personalizar nuestro título. Y tenemos los promedios, ¿de acuerdo? Para cada uno, el promedio de ventas por cada uno de los artículos. Y la tendencia de este eje horizontal es que vaya de 5 millones a 5 millones. Bien, entonces ahí tenemos nuestro segundo gráfico, que es el de barras. Ahí también le podemos colocar un contorno, un grosor, para que se estandarice de alguna manera. Y tenemos ya nuestro segundo gráfico. Vamos con el tercero, bien, que es el de marcas, ¿de acuerdo? Me voy a la opción de analizar, gráfico dinámico, elijo la opción de gráfico de columnas y el subtipo será gráfico de columnas agrupadas. Acepto, bien. Entonces aquí yo puedo retirar la leyenda, por ejemplo. Quito también los botones y puedo actualizar este eje vertical. La orientación ahora cambia. Bien, entonces aquí el eje va a ser vertical y la categoría va a ser en número y que sea a 0 decimales. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una orientación diferente, que sea esto a 0 decimales. Tenemos este gráfico de columnas en donde se está presentando las diferentes marcas. Bien, podemos activarle aquí un subtipo, bien, un estilo y un diseño rápido. El diseño rápido también es muy importante, sobre todo para poder aplicar algunos elementos del gráfico. Bien. Y dentro del título del gráfico, nosotros podemos también personalizar, ¿no? Gráfico por marcas, ¿no? Gráfico de ventas por marcas. Bien. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico de venta por marcas. Y cada uno de estos gráficos representa a la tabla dinámica que tenemos aquí a la izquierda.
Bien. Ahora, lo que nos toca hacer a continuación es justamente poder sincronizar estas tres tablas y estos tres gráficos dinámicos. ¿De acuerdo? Estas tres tablas y estos tres gráficos dinámicos, de alguna manera vamos a vincularlos. Para ello, voy a tomar la primera tabla dinámica y activaré una segmentación de datos que básicamente es una herramienta que nos permite a nosotros poder realizar filtros interactivos dentro de estas tablas dinámicas. Bien, entonces me ubico en la primera tabla dinámica, voy a la opción de analizar, insertar segmentación de datos y, por ejemplo, activaré la segmentación de datos por vendedor. Acepto y se va a mostrar este pequeño panel, bien, que me va a permitir a mí poder realizar filtros interactivos. Ahora, cuando yo haga un filtro, solamente se va a mostrar y se va a aplicar a la primera tabla y al primer gráfico dinámico, pero yo deseo que todos los demás gráficos y tablas dinámicas interactúen con ese filtro. Bien, entonces, para poder hacer ese match, esta vinculación, esta sincronización entre tablas y gráficos dinámicos, lo realizaremos por esta segmentación de datos. Entonces, elijo aquí la segmentación de datos, me voy a conexiones de informe y dentro de conexiones de informe, que es el icono que encontramos en la parte central, activamos todas las casillas que corresponden a las tres tablas dinámicas que tenemos aquí, ¿no? Que justamente hemos hecho el dashboard para ventas. Voy a darle clic aquí en aceptar y ahora que cuando yo aplico un filtro, no solamente la primera tabla dinámica se mueve, sino todas las tablas dinámicas restantes se aplican con este filtro interactivo, como pueden ver. Bien. Entonces, un valor agregado que podríamos nosotros tener aquí en cuenta es agregarle un título. Bien, podemos agregarle entonces un título y le podemos decir, por ejemplo, que esto es un dashboard para ventas. Lo combino, colocamos dashboard de ventas en la empresa ABC SAC, por ejemplo. Bien. Entonces colocamos ahí un título, dashboard de ventas de la empresa ABC SAC, y podemos nosotros combinar y centrar. Y si queremos hacer una presentación, simplemente procedemos. Vamos a aumentar aquí un poco el tamaño. Ya está. Entonces activamos los filtros y automáticamente este dashboard para ventas está listo para poder ser presentado. Si yo necesito de repente evaluar a un vendedor, yo tengo o un conjunto de vendedores que pertenezcan a una unidad. Por ejemplo, Bellido, Flores y Pérez son los tres vendedores que pertenecen a la unidad 1. Entonces aquí puedo ver cuánto es lo que han vendido a nivel de artículos, cuánto es lo que han vendido a nivel de marcas y su porcentaje de participación respecto a una unidad que ellos puedan pertenecer, ¿no? Es bastante parejo, 32, 38 y 30% respectivamente. Bien, y aquí a la izquierda podemos ver los valores como referencia dentro de una tabla dinámica. Bien, entonces esta es justamente la presentación del dashboard para ventas para la empresa ABC SAC y con ello estamos culminando este masterclass entonces. Muchas gracias.